Amigos del canal, el día de hoy hablaremos de los 25 hábitos de los inversionistas más exitosos, cómo invertir exitosamente en el cambiante mercado de hoy en día. Suscríbete para más información sobre riqueza para todos. Análisis del libro de Peter Sander. Una cuestión de hábito. Invertir exitosamente supone implementar un proceso concienzudo que se debe convertir en un hábito. Cuando desarrollan un hábito, las personas se sienten cómodas realizando actividades con las que están familiarizadas y con las que obtendrán un resultado placentero. Estos hábitos son para las inversiones a largo plazo, por lo general, de 5 a 7 años, diseñadas para producir un poco de dinero, apreciación sobre el promedio y un crecimiento contrario al riesgo. Estos lineamientos siguen las ideas del experto en inversiones, Benjamin Graham, según el cual es fundamental hacer una evaluación previa del negocio y comparar su valor intrínseco con el precio de sus acciones antes de hacer cualquier inversión. Desarrollar un estilo. Debemos parafrasear nuestras inversiones en términos de nuestras necesidades y objetivos financieros y emocionales. Tolerancia al riesgo, presupuesto, tiempo y experiencia. En este mismo marco debemos aprender a usar los instrumentos y los análisis financieros que nos permitirán adquirir nuestros hábitos. Debemos empezar por establecer nuestros objetivos y por nuestro nivel de tolerancia al riesgo, si queremos entender la diferencia entre invertir y hacer operaciones bursátiles. Debemos examinar nuestra vida. ¿Alguna vez ha asumido riesgos a la espera de un gran retorno? ¿Cómo reaccionaría si su cartera de inversiones cayera 15% o 25% en un año? Hacer los cálculos. Es importante aprender matemáticas financieras, incluyendo conceptos fundamentales como el valor presente y futuro de una suma invertida y la función del interés compuesto. Por ejemplo, $100,000 compuestos a una tasa de 6% por 10 años generan $179,085 frente a una tasa del 5%, que es el retorno histórico del mercado, que genera $162,889 durante el mismo periodo de tiempo. Una tasa de retorno del 1% marca una gran diferencia a lo largo de una década. Para calcular el periodo de tiempo o la tasa de retorno que se necesitan para duplicar nuestro dinero, podemos usar la regla de 72. Cuando dividimos 72 entre la tasa de retorno, obtenemos el número de años a lo largo de los cuales tendremos que invertir para duplicar nuestro dinero. Así pues, a un 12% se necesitan 6 años, 72 entre 12. A una tasa más baja, se necesita más tiempo. De igual forma, si dividimos 72 entre el número de años, obtendremos la tasa de retorno. Escoger acciones. Es importante conseguir buenas fuentes de información financiera. También debemos aprender la diferencia entre noticias de compañías y noticias de mercados. Es importante habituarnos a buscar siempre un cierto tipo de acciones y tomar decisiones siguiendo la teoría de análisis de capital fundamental. Es decir, al comprar acciones, estamos comprando una compañía. Por tanto, debemos analizar el precio y los demás factores fundamentales. Es importante que entendamos el negocio y examinemos factores tales como la gerencia, la marca, los indicadores financieros y los elementos logísticos. Por otra parte, es importante que nos concentremos en la actividad comercial de la empresa al comprar sus acciones. Debemos considerarnos el dueño de la compañía. Debemos conocer todos los aspectos de sus operaciones. Esto nos permitirá identificar su ventaja sostenible en el mercado y determinar si ésta depende de los costos, la lealtad del cliente, etc. Las páginas web y los documentos públicos de las compañías son una buena fuente de información. Debemos entender los fundamentos estratégicos y financieros de las acciones, activos, pasivos, ingresos, gastos, etc. Estos elementos fundamentales nos permitirán determinar hacia dónde va la compañía. Intangibles. También son importantes los factores intangibles: fortaleza de marca, innovación,
lealtad del cliente, la cuota del mercado y el modo en que la gerencia convierte las fortalezas en ganancias. Estos elementos son los indicadores fundamentales de éxito futuro, ventaja competitiva y posicionamiento en el mercado. Las principales marcas tienen una mayor cuota en sus respectivos sectores. Sus intangibles les permiten cobrar mayores precios sin ahuyentar a los compradores. Otros elementos intangibles significativos son la innovación, la calidad y la cadena de suministros. El liderazgo es fundamental, pero es difícil de analizar desde afuera. Es importante la transparencia. Por ejemplo, los mensajes corporativos se envían en un lenguaje sencillo. También debemos tomar en cuenta los niveles de compensación de la gerencia y las ventajas de las que disfrutan los ejecutivos. Otro elemento importante es comparar el flujo de caja y los ingresos. Estos dos deben corresponderse a lo largo del tiempo. Esto aparece en el estado de cuenta de la compañía. También debemos comparar las deudas a largo plazo frente a la tasa de crecimiento para determinar si la firma se está expandiendo sin apoyarse demasiado en créditos. Nichos especiales. Las distinciones del mercado son más importantes para las compañías que pertenecen a nichos, como Starbucks o Apple, que han creado mercados completamente nuevos alrededor de sus productos. Es importante que busquemos compañías con buenos productos de nicho en mercados en expansión. En 1970, el Boston Consulting Group creó una matriz de crecimiento compartido, que categoriza los productos y los posiciona en una matriz de 4 casillas agrupados en alto o bajo crecimiento y alta o baja cuota del mercado. Este análisis clasifica los productos en cuanto a su volumen de ventas y crecimiento frente a sus ventas en el mercado. Buena parte de estos factores son difíciles de cuantificar, pero este ejercicio ofrece un panorama general de la producción de la firma. Análisis FODA. Para entender los indicadores de la dirección futura que tomará una compañía, es importante que analicemos sus capacidades e iniciativas mercadotécnicas. También debemos analizar su rango en el mercado, el posicionamiento del producto y precio. Podemos aplicar el método FODA en una matriz de 4 casillas para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía. Debemos llenar cada cuadrante con información específica. Por otra parte, debemos pensar y actuar como un cliente para ver cómo se ve la compañía desde diferentes puntos de vista. Publicidad, en línea, servicio al cliente, etc. Una inspección física de las sucursales de la firma permitirá determinar si hay largas colas en las cajas registradoras o compradores que se van de la tienda con las manos vacías. Es difícil determinar si la gerencia está más interesada en el poder y la compensación que en ofrecer resultados y valor a los accionistas. Debemos evaluar los logros de la alta gerencia en términos del valor que le han ofrecido a los accionistas y clientes. Por ejemplo, Steve Jobs, de la Apple, evitaba los títulos y los aviones corporativos y se concentraba en las necesidades del cliente. Valor del inversionista. Para aprender cómo se ocupa la alta gerencia de los problemas financieros, debemos evaluar sus cualidades de liderazgo frente a sus cualidades administrativas. La compañía expresa una visión corporativa viable, tiene una cultura positiva, tiene buenos productos, tiene una buena imagen, está interesada en el servicio al cliente. Los inversionistas deben determinar si una compañía ofrece valor o despilfarra los activos. El valor puede ser financiero, márgenes y un capital que crece más rápido que los gastos y la deuda. ¿Es la firma un líder del mercado? ¿Tiene una marca bien establecida? ¿Es innovadora y está bien administrada? El valor de una compañía disminuye cuando sus márgenes y cuota de mercado decaen, cuando los costos aumentan y cuando presenta resultados financieros poco confiables a lo largo de varios trimestres. Ventajas y desventajas. Una vez que hayamos decidido comprar una acción, debemos hacer una lista de 3 ventajas y 3 desventajas que nos permita comparar estos elementos. Algunos investigadores han descubierto que las personas pueden entender de 3 a 7 ideas nuevas a la vez. Es importante que apliquemos esta idea a los estados de cuenta, las carteras de inversión y los análisis gerenciales.
La finalidad de todo este análisis es permitirnos decidir si compraremos o no una acción. Las evaluaciones comerciales son un proceso formal. Debemos determinar cuánto dinero recibiremos mientras poseemos la acción, a partir de dividendos, recompra de acciones o venta de la compañía. Tomar en cuenta los fondos. También podemos escoger de entre muchos tipos de fondos, mutuales, de intercambio, etc. Los fondos son inversiones empaquetadas y tienen ventajas y desventajas. Las desventajas son tarifas y gastos, pérdida de control y un comportamiento poco audaz. En cambio, los beneficios son administración profesional y activa y diversificación. Hoy en día, hay más de 1.300 fondos disponibles. Cada uno tiene sus particularidades. Es importante familiarizarse con los distintos tipos de fondos. Un accionista exitoso. Una vez que decidamos que queremos comprar ciertas acciones, es mejor que esperemos a ver cómo fluctúa el precio de las mismas, porque es posible que conservemos dichas acciones durante años o décadas. Asimismo, debemos determinar si el precio está en alza temporalmente, pues obtendremos una mejor oportunidad de compra cuando empiece a caer. Tras comprar una acción, debemos confiar en nuestro análisis y mantener nuestra posición con el tiempo. Nuestra posición puede cambiar a medida que observamos el comportamiento trimestral de nuestras acciones. Es importante que leamos los informes trimestrales de la compañía y asistamos a conferencias de expertos en la materia. Cuando estas fuentes ofrezcan malas noticias, es hora de escuchar las alarmas. A medida que desarrollamos buenos hábitos financieros, debemos ser disciplinados en cuanto a vender acciones o fondos. Debemos vender cuando hay algo mejor para comprar, incluso si esto significa liquidar acciones para obtener efectivo. Esto reducirá los riesgos en caso de que las acciones continúen bajando. Para mejorar los resultados, debemos aplicarle el análisis FODA aparte o a toda nuestra cartera de inversiones. Suscríbete al canal para ver videos interesantes de riqueza para todos.